¿Cuán importante es un liderazgo? ¿Y por qué es que tomamos un mes para hablar de liderazgo? Bueno, queremos, por lo menos desde mi punto de como pastor, y creo que hemos hablado con los líderes al respecto de esto varias veces, queremos cultivar un liderazgo saludable. Es cierto que los que estamos ahora en el liderazgo no somos perfectos, pero espero que dentro de lo bíblico y a pesar de nuestras fallas, podamos ser de buen testimonio para los creyentes, para los hermanos, que no brillemos por nuestras faltas, por nuestros pecados, sino que brillemos por nuestro amor por Dios, por su palabra y por su obra. El liderazgo es muy importante. La iglesia se mueve en función al liderazgo. Y por eso es que el líder debe ser optimista, entusiasta, animoso. Negativo no debe ser negativo, debe ser objetivo, claro, puntual, trabajador, diligente, perfecto. Muchas cualidades debemos tener. Seguramente lo que nos falta otros compensan. Me acuerdo haber estado en una junta directiva años atrás, donde hablábamos con el que era pastor y evaluábamos nuestras deficiencias y decidimos traer a otro líder que nos ayude a suplir nuestras deficiencias, ¿no? Siempre debemos trabajar en equipo, ¿no? Bueno, el liderazgo es un tema muy importante en la iglesia. Y no solamente por el tema práctico, es decir, debe concretarse, debe ser muy cierto que en nuestra congregación hay un liderazgo fuerte, un liderazgo bíblico, sino también precisamente por el tema bíblico, es decir, en la Biblia hay un patrón en cuanto al liderazgo. Estándares muy elevados en cuanto al liderazgo. No debemos rebajar esos estándares porque no hay, porque faltan o porque hay otros más capaces. No. Los estándares en la palabra de Dios no son negociables. Al contrario, son nuestra guía, son nuestra norma y debemos nosotros, hermanos, afirmar esos estándares para nuestra propia vida primero, porque nosotros tenemos que crecer, que cambiar, y también para los demás. Va a ser pesado si es que nosotros no amamos a Dios, si es que nosotros no amamos su palabra, si es que nosotros no amamos su obra. Va a ser pesado si es que nosotros no consideramos la importancia de la palabra de Dios. Va a ser pesado, pero si nosotros valoramos a Dios, amamos su palabra y amamos su obra, estas tres patitas, estos tres pilares en la vida de un líder, entonces los cambios los vamos a hacer con rapidez. Yo le animo a usted, querido hermano, querida hermana, a evaluarse a la luz de estos tres pilares. Y bueno, seguimos en la palabra de Dios mirando. Esperamos este domingo ya llegar al Nuevo Testamento y hablar un poco más de, por ejemplo, lo que pensaba Jesús acerca del liderazgo. Hemos visto cómo es que Dios escogía a sus líderes en el Antiguo Testamento. Hemos visto de Abraham, de Moisés, de Jacob, de Josué. Me ha faltado hablar de Josué, de Noé, de Enoc, de Job. Estaba mirando en el otro día Job, un líder de familia, ¿no? Como él se preocupaba por la vida espiritual de su familia. José, un hombre muy capaz, ¿no? Como Dios lo fue formando a través de la humillación para llegar a ser un líder como él debió ser y como él era íntegro en su vida, ¿no? El caso de Noé, su obediencia. El caso de Enoc,
¿no? Su relación con Dios. Dios da testimonio de él. Tremendo, ¿no? Entonces, hay mucho que hablar de estos hombres de Dios que no eran extraterrestres. Esa es la fe del creyente debe ser así. Como dije, nosotros tenemos un pensamiento equivocado, pensamos que algún día vamos a ser así. No, la fe debe ser así. Una persona que se arrepiente, una persona que cree en Jesús como su Señor, debe dar un cambio rotundo. Y eso es lo que esperamos, ¿no? Y eso implica una fe fuerte, una fe total. Como dijo Jesús a sus apóstoles, si vuestra fe fuera chiquita, si hubiera un poquitito de fe, del tamaño de un granito de mostaza, pudieran hacer grandes cosas. Es decir, ellos no tenían ni siquiera ese poquitito de fe. Entonces, la fe verdadera es una fe triunfante. No hay desánimo. No hay desánimo en una fe verdadera. Mire la Biblia, ahí está. Estamos hablando entonces acerca de líderes y algunas cualidades, ¿no? Nos hemos quedado hablando un poquito de Nehemías, y una cualidad que resalta en Nehemías, aparte de su capacidad, cualidades para administrar y todo ello, el hecho de tener todo planificado, cuánto tiempo voy a demorar, todo lo que voy a necesitar, de considerar a quién le voy a pedir cartas a esto, aquello, ¿sí? Todo eso lo tenía planificado. Acciones que él hace cuando él va, da una vuelta por las ruinas, hace una inspección para ver toda la tarea, anima a los demás. Todas esas cualidades, ¿no?, administrativas son muy buenas. Pero hay algo que vamos resaltando en la vida de Nehemías. Miren por favor Nehemías capítulo 4, versículo 4. Nehemías capítulo 4, versículo 4. Miren lo que dice. Nehemías 4:4. Miren lo que dice, por favor. ¿Ya lo tienen? Yo lo tengo. ¿Listos? Nehemías 4:4. Miren lo que dice. Un poquito más. Y ahí creo que está bien. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el bandón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. ¿Qué está haciendo Nehemías allí? Está orando. Nehemías está orando. Nehemías está orando. En el capítulo 1 él ya ha orado, ¿no? Él ha orado y ha dicho: Señor, nosotros hemos pecado, te hemos deshonrado, no hemos guardado tus mandamientos, tus estatutos, pero tú has dicho, Dios, que si nos arrepentimos, tú nos vas a juntar dentro de todo lugar. Nehemías es alguien que ora. Mire por favor otro pasaje. Mire por favor otro pasaje. Nehemías capítulo 4, versículo 9. Nehemías capítulo 4, versículo 9. Mire lo que dice. Nehemías capítulo 4, versículo 9. Ahí nada más. Miren lo que dice. ¿Ya lo tiene? Dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ello pusimos guardia contra ellos día y noche. Noten que estaban en peligro de enemigos que querían destruir el muro, pero él tomaba medidas, pero oraba. Miren otro pasaje, por favor. Nehemías 4:15. Perdón, Nehemías 5:19. Nehemías 5:19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Tiene una idea de que Dios esté pendiente de sus obras, ¿no? Noten lo que dice Nehemías 6:9. Nehemías 6:9. Nehemías 6:9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada.
Ellos estaban sufriendo diferentes ataques de parte de los enemigos, porque el enfrentar obstáculos no significa que Dios no te quiere como líder, sino significa que simplemente Dios está permitiendo esos obstáculos para engrandecerse Dios, ¿no? Y Nehemías dice, todos ellos nos amedrentaban, nos asustaban, nos decían cosas para asustarnos, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Entonces él trataba de, a través de la oración, buscar su dependencia de Dios. ¿Notan? Versículo 14 del capítulo 6, Nehemías 6, 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Nehemías, alguien que oraba, ¿no? Y ponía sus cargas en el Señor. Ponía sus cargas en el Señor. Ahora, Nehemías 13:14. Nehemías 13:14. Mire lo que dice. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Tremendo, ¿no? Es como que Nehemías está llevando una cuenta de todo lo que él está haciendo. Y él está diciendo, mira, Señor, lo que estamos haciendo, acuérdate. Era un hombre que dependía de Dios. Nehemías 13:29. Nehemías 13:29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. También habían problemas en los israelitas y él está tratando siempre de depender de Dios. Nehemías es un hombre de oración. Y en la vida de un líder, la oración es muy importante. Bueno, en la vida de cualquier creyente, ¿no? Pero más en la vida de un líder. ¿Por qué? Porque un líder necesitamos depender de Dios en esta manera. Y en la medida que oramos, mostramos nuestra dependencia de Dios. Como ustedes han visto en diferentes episodios, Nehemías oraba, ¿no? Cuando venían pruebas, venían dificultades, cuando habían acciones realizadas, proyectos concretados, Nehemías oraba, clamaba a Dios en gratitud, en tristeza, en aflicción. Él tenía esa búsqueda de Dios siempre. Y yo digo que los líderes debemos orar, debemos pasar buen tiempo postrados ante nuestro Dios, buscándole, porque la obra no es nuestra, pues. No podemos hacer la obra en nuestras fuerzas y debemos depender cada vez más y más de Él. Y la oración es el síntoma, es la señal de que estamos dependiendo más y más de Dios. Pregunta: ¿está orando, querido hermano, querida hermana, continuamente? ¿Tiene tiempos de oración diariamente? El avivamiento en la vida cristiana no va a venir porque el Espíritu Santo caiga y nos golpee, va a venir porque obedecemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos manda a orar. Y en esa medida va a haber avivamiento en nuestra vida. No es algo que nos deben hacer, no es algo que debemos anhelar, querer, debemos hacerlo y lo demás va a venir por añadidura. La oración es un tema muy importante en la vida de alguien que quiere servir a Dios. Nuestro propio Señor Jesucristo, ¿no? Era alguien que no porque, bueno, él era débil, sino porque quería tener comunión con su Padre. Él oraba, él buscaba a Dios, tenía el hábito de orar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos descuidando esta área de la oración? ¿Qué decir del área del estudio bíblico? El área de la oración es un área que a veces lo tenemos en poco. En este año, ¿cuántas veces ha asistido los viernes de oración? ¿O cuántas veces usted está orando? ¿Con qué frecuencia estás orando en casa? No,
No nos debemos sorprender si es que no oramos. También nuestra frialdad, nuestra indiferencia para con Dios, nuestro centrarnos en nosotros mismos, porque cuando uno deja de hacer los hábitos que debemos hacer, uno se centra en sí mismo. Nehemías era un hombre de oración. También, hermanos, Nehemías, y yo creo que eso también debemos aprender de él, tenía un cuidado en cuanto al liderazgo. Es decir, él sabía que él no podía trabajar solo. Miren lo que dice Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, Nehemías 1:11, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Nehemías entendía que la obra de Dios no se podía hacer solo, que se necesita ayuda y que se necesita trabajar en equipo y que no es uno el responsable, sino el grupo. Pero note la clase de personas que eran parte de su equipo o que él tenía en su equipo. Dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Noten que no es Dios el siervo, sino uno el siervo. Y luego dice, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Entonces, Nehemías tenía un grupo de siervitos, ¿no? De Dios. Y yo quisiera animarle, vamos a ver eso más adelante, creo, en cuanto en que Nehemías define su vida en términos de propósito. El propósito de Nehemías, ¿cuál era? Servir a Dios. Eso él sabía, le traía gloria a Dios. Pero él no era solo, tenía un grupo de personas que definía su vida en términos de propósito. Es decir, ¿qué es usted? ¿Quién es usted? ¿Para qué está en este mundo? Cuando uno le preguntaba a Nehemías decía, ¿quién es usted? Yo soy un siervo de Dios. ¿Para qué estás aquí? Para servir a Dios. Él no decía yo soy copero. Él dice yo servía de copero del rey, pero soy un siervo de Dios. ¿Se da cuenta? Él definía su vida en términos de propósito espiritual. Si yo le pregunto, ¿quién es usted? Usted me dice, bueno, yo soy un ingeniero, yo soy un profesor, yo soy una mujer, yo soy un hombre, yo soy una madre, un padre. Pero Nehemías respondía en términos de propósito. Cuán importante es tener un propósito claro en la vida. Cuánta satisfacción es la palabra. Da a la vida el tener un propósito. El hacer las cosas pensando en quién soy. Y lamentablemente hay muchos que viven con propósitos temporales o lo que es lo mismo, sin propósito. Su meta es hacer sus graneros más grandes, su meta es sacar adelante a la familia. Digo graneros más grandes porque estoy pensando en el joven rico. Pero el propósito de la vida de uno es un propósito que satisface, es un propósito que llena, cuando uno se define en términos de propósitos espirituales. ¿Quién eres tú? Yo soy un siervo de Dios. Nehemías sabía que no se puede hacer solo, pero note, un líder tiene que tener una vida definida en términos de propósito. Entonces, el trabajo, la familia, el estudio, los bienes son instrumentos para lograr el propósito que uno tiene, que es servir a Dios. Eso es muy importante porque si el trabajo se vuelve la meta o el estudio o la familia, entonces eso va a ser nuestra vida, pues. Pero si nuestra vida es Dios, todo lo demás va a ser herramienta, instrumento, medio o recurso para poder servir a Dios. Todo depende de qué es lo que somos o cómo nosotros nos consideramos. ¿Usted es un siervo de Dios? ¿Qué dice su vida? Bueno, Nehemías sabía que los líderes debemos primero ser siervos de Dios.
Segundo, miren por favor Nehemías capítulo 7, versículos 1 y 2. Nehemías 7, 1 y 2. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros, cantores y levitas, miren lo que dice: mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y luego que dice: porque este era varón de verdad, temeroso de Dios más que muchos. Ahora, Nehemías, ustedes han escuchado este refrán que dice: el que con niños se acuesta, amanece mojado. ¿Sí han escuchado ese refrán? Es decir, habla de relacionarte con personas inmaduras, de alguna manera, ¿no? Yo pienso, lo traslado esa idea, para terminar el refrán, relacionarte con personas inmaduras trae consecuencias, sufres consecuencias inmaduras, ¿no? Esa es la idea. Pero yo lo llevo el refrán más allá. Yo digo que tomando esa idea de ese refrán, pienso que el darle la responsabilidad del ministerio, del liderazgo a una persona que no está lista es un error. ¿Y cómo sé que alguien está listo? Noten la descripción de Ananías, o de Hanani, perdón. Dice: este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Nehemías sabía que la obra no se le podía dar a cualquier persona, que el liderazgo, la responsabilidad en el trabajo que él tenía, debía dársela a alguien que con su vida, con sus acciones, había demostrado fidelidad. Varón de verdad, temeroso de Dios más que mucho. Tremendo, ¿no? Esto se ve también en la capacidad que Dios había dado a Nehemías de distribuir. Bueno, no había iglesia y él tomaba las decisiones de distribuir las responsabilidades. Hoy en día a la iglesia y a mi persona nos toca definir esas cosas, de definir responsabilidades. ¿Y a quién vamos a darle las responsabilidades? ¿A los más capazotes? ¿A los más inteligentes? ¿A los que tienen más? No, a los que aman a Dios, a los que, a pesar de los limitados recursos que pueden tener, son hombres que buscan a Dios con temor, como este hombre aquí, varón de verdad, temeroso de Dios más que mucho. Dios va a darle capacidad, Dios va a nutrirlo, Dios va a fortalecerlo, Dios va a darnos recursos, pero nosotros tenemos que poner a las personas correctas. ¿Es usted una persona en la cual Dios pudiera dar una responsabilidad? ¿Dios puede confiarle a usted una carga ministerial? ¿Dios puede confiar con usted una responsabilidad? Si fuera nuestra sesión de este año que viene, ¿usted está listo para ser líder delante de Dios? ¿Es usted una persona fiel? ¿Una persona que agrada a Dios con todo su ser? ¿Somos personas así? En nuestro hogar, en nuestra vida social, ¿cómo estamos delante de Dios? Tremendo, tremendo, ¿no? Bueno, el tiempo se me hizo corto. Quería hablar también de Daniel un poquito avanzar con Daniel, pero ya lo vamos a dejar para el día domingo, hermanos. Vamos a orar para terminar este tiempo y haciéndonos recordar, ¿no?, que los líderes debemos ser personas de oración, personas que oramos. Los líderes tenemos que tener una vida en términos de propósito. El servir a Dios no es algo que hacemos extra, sino es nuestro propósito de vida, es servir a Dios. Un líder así, ok. Y los líderes debemos debemos como iglesia y como líderes buscar personas que amen a Dios, los que más resalten en su amor por Dios. Y Dios va a dar las capacidades, Dios va a ajustar las personas, colocar las personas apropiadas en las labores apropiadas, pero debemos buscar las personas que tienen el carácter que agrada a Dios. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría en esto también. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Como pecadores que somos,
Estamos perdidos si es que no utilizamos tu palabra. Si es que nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, vamos a tropezar. Necesitamos, Señor, depender de ti. Y no hay nada como depender de ti que obedeciendo tu palabra. Señor, ayúdanos a ser como Nehemías, a tener más tiempos de oración, a no faltar a los tiempos de oración como congregación, pero en forma personal incrementar nuestros tiempos de clamarte, de buscarte, como lo hacía él, en medio de pruebas, en medio de angustias, en medio de goces. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos también a afinar nuestros propósitos en la vida. Puede ser que no tenemos tiempo para servirte, porque nuestro propósito no es servirte, nuestro propósito es ganar dinero, nuestro propósito es sacar a los hijos adelante, nuestro propósito es que nada nos falte, nuestro propósito es pagar las deudas. Puede ser, Señor, que nuestro propósito es lo material y no tú. Ayúdanos, Señor, a establecer una vida con propósito, el propósito de servirte, que todo lo que tenemos, lo que somos, se vuelque a servirte, Padre. Y oramos también por que tú levantes, Señor, más hombres, más mujeres que te quieran servir, con el carácter que tú anhelas, que tú buscas, como este siervo que puso en Nehemías, ¿no? Varón de verdad más que mucho. Señor, temeroso de Dios, ayúdanos, oh Dios, a ser así también. Oramos, quizás hay alguien que no te conoce. Ayúdale, Señor, a entender tu palabra, a entender el Evangelio, que pueda arrepentirse, convertirse a Cristo. Y entonces tú le vas a poder usar, Señor. Tú le vas a poder, va a ser, Señor, utilizado por ti, Señor. Oro por ello, Padre. Gracias te doy por este tiempo, por las decisiones que vamos tomando en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.